Sí, acá estoy. Bueno, les cuento, Alexis Caporale trabaja buscando, digamos, y procurando todas las nuevas tecnologías para mitigación del cambio climático. Pero los dejo con él, que él les va a contar mejor lo que hace y la propuesta para hoy. Bueno, perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Nora. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que están aquí para escuchar. Eh, bueno, antes de que nada les digo que la idea de hoy es conversar, o sea, yo un poco les voy a contar lo que trabajo, lo que investigo y algunas ideas, pero bueno, la idea es que es un ida y vuelta, que hagan preguntas, reflexiones, que compartamos. Eh, Yo trabajo específicamente, como decía Nora, en nuevas tecnologías enfocadas en mitigación de cambio climático. En particular, trabajo buscando empresas nuevas, o sea, empresas chicas, empresas jóvenes, que estén desarrollando alguna de las tecnologías que puedan tener mayor impacto en mitigación del cambio climático en el corto plazo, o sea, en la próxima década o 15 años como máximo. O sea, es un lente muy particular. El que yo hago obviamente no es un lente exhaustivo ni extensivo de todas las cosas que se pueden hacer para mitigar el cambio climático. Eh, es un lente específico. Y entonces yo lo que les voy a contar un poco es, primero, cómo hago mi trabajo, o sea, cómo hago para intentar hacer eso que les cuento, y después qué ideas o qué reflexiones emergen de, eso, de esa investigación, de ese trabajo, más allá de las empresas puntuales que encuentro, que no encuentro y lo que hacen esas empresas. Eh, Creo que este tema de cambio climático obviamente es inabarcable y uno de lo que lleva a que sea inabarcable es que es muy difícil imaginar futuros posibles. Eh, Como que solemos pensar en, bueno, vamos, más o menos sigue como todo, como viene todo ahora, como una proyección medio lineal de cómo es nuestra vida hoy, o una idea medio de colapso, ¿no? Como que son las dos cosas que nos podemos imaginar, aunque el colapso es simplemente una construcción, una película, ¿no? Podemos imaginar una película del colapso y la película de, bueno, sigue todo más o menos como ahora, pero con algunas cosas que cambian. Eh, entonces yo hoy voy a invitarles a que intentemos pensar que si algunas de estas tecnologías se ponen en práctica y si efectivamente de acá a 2040 hicimos una mitigación fuerte del cambio climático, es decir, no estamos en un escenario de colapso, bueno, ¿qué implicaría en nuestro día a día que esas tecnologías se pongan en práctica? Porque al fin y al cabo, más allá de que todas estas nuevas tecnologías tengan un impacto en la mitigación del cambio climático, también tienen un impacto en un montón de otras cosas, en nuestra vida, en un montón de industrias. Es decir, cambian nuestro día a día. Y creo que eso es lindo y que es una forma de pensar en el cambio climático desde otro lado. Y bueno, entonces esa va a ser la base de la conversación. Voy a intentar hacer como un pantallazo de los distintos temas sin profundizar mucho. Obvio que de todo podemos hablar horas, entonces cualquier pregunta que tengan, háganla sin dudarlo. Si no lo sé, no lo sé. Y si lo sé, intento contestarla sin tampoco irme por las ramas. Eh, y para algunos de los temas tengo ejemplos, que esta fue una muy buena idea de Nora, ejemplos concretos para que vean algunos de estos proyectos cómo son hoy en la realidad. Eh, bueno, entonces, micrófono abierto en cualquier momento. Como les digo, no esperen a que termine de hablar para conversar. Si pueden, hagan la pregunta en voz y no en chat, si pueden. Si no, háganla en chat. Yo dejo acá el chat abierto, cosa de verlo. Pero si pueden, háganla con voz. Bien, perfecto. Entonces, para yo
entender qué tecnologías, soluciones, vamos a llamarlas soluciones, qué soluciones tienen mayor impacto potencial de acá a 10, 15 años en la mitigación del cambio climático, lo primero que tengo que hacer es hacer un mapeo de los problemas. O sea, yo tengo que entender cuáles son los problemas que tienen, o sea, cuáles son las principales causas del avance del cambio climático en esta próxima década. Todos los datos en general yo los saco del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Entonces, en general, si alguien quiere leer más datos o escuchan de alguien que tiene que hacer un trabajo para el colegio sobre, sobre cambio climático, en general los mejores datos, más actualizados, donde hay más consenso, es en el IPCC. Y lo digo porque hacer todas estas definiciones sobre emisiones, industrias, etcétera, son arbitrarias. O sea, como uno define a la industria del transporte es arbitrario. Hay infinitas formas de definir a la industria del transporte. Entonces, muchas veces hay datos que entran en conflicto de cantidad de emisiones, porcentaje de emisiones que tiene una industria, etc. Muchas veces hay datos que entran en conflicto. Y ahí, bueno, uno sabe qué hacer, lo mejor es ir al IPCC y ahí ellos también incluso definen cada tema, Entonces, mejor fuente IPCC siempre. Bien, entonces, lo primero que yo hago es entender cuáles son los principales problemas o qué industrias o qué actividades económicas humanas tienen mayor impacto en el cambio climático. Por lejos, la principal es la energía. La energía representa el 35% directo, pero en realidad hasta más del 70% cuando uno entiende todo lo que es energía dentro de transporte, lo que es energía dentro de la industria, energía dentro de construcción, etc. Entonces, esto también es importante para entender. Muchas veces uno cuando ve cosas de cambio climático ve apelaciones a actividades individuales, que no están mal per se, porque obviamente que está bueno uno actuar de la mejor manera posible y tener la mayor conciencia posible y hacer lo que le parezca que es lo correcto. Pero siempre está esa pregunta de, che, ¿y esto en verdad cuánto impacta? ¿No? Esto que estoy haciendo, todo este esfuerzo extra que hago, todo este confort que estoy cediendo, en verdad cuánto impacta. Y eso es interesante, me parece que es una pregunta muy válida, y partir no tanto de las soluciones, sino de los problemas, hace uno entender esa magnitud y decir, bueno, a ver, acá hay cosas muy grandes que son las que primero tenemos que mirar para empezar a entender cómo mitigar el cambio climático. Cuando hablamos de energía hablamos de un montón de cosas, pero hoy yo me quiero centrar en una cosa en particular que es la electrificación. La electrificación es, por un lado, fundamental, clave, básica, imprescindible para la mitigación del cambio climático, porque la combustión el uso de combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, etcétera, 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 es hoy la principal fuente de emisiones por la actividad económica humana, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que electrificar, porque electrificar es imprescindible para tener alguna chance de desacelerar el cambio climático. Pero por otro lado, la electrificación es un cambio de paradigma en cómo nosotros nos vinculamos con la energía. Y la energía es lo que mueve nuestro mundo, lo que mueve nuestra civilización. Es bastante fácil asociar, hacer una correlación entre disponibilidad energética y
cualquier índice que quieran de desarrollo. Entonces, la disponibilidad energética es importante para nosotros como civilización y es fundamental para alcanzar un bienestar común de todas las personas. Entonces, esto sí que es central. Cualquier planteo que proponga Ahí está. una mitigación del cambio climático que no implique un aumento de disponibilidad energético es un planteo probablemente occidental y de país medio rico, de una persona que tiene todas las necesidades básicas cumplidas, ¿no? O sea que... No, dice mute, así que está cortado. A ver. No, por ahí, no hay, hasta acá está, sí, cerró el micrófono, había alguien con el micrófono abierto. No hay problema, no hay problema. Entonces, esto es importante, ¿no? Como que toda transformación tecnológica tiene que, por un lado, ser funcional para la mitigación del cambio climático, pero además tiene que ser funcional al bien común, ¿no? Al desarrollo y al bienestar de todas las personas, ser posible a todos los seres vivos del planeta. Y la electrificación es una de esas tecnologías que puede serlo. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos fundamentales de la electrificación es que lo vamos a hacer con energía renovable. Y la energía renovable, más allá de que en sí no emite, no genera emisiones al momento de generación de electricidad, la energía renovable tiene como punto fuertemente interesante, que es distribuida. ¿Qué significa que sea distribuida? Bueno, hoy nuestro sistema energético es perfectamente centralizado. O sea, hemos logrado una maquinaria de infraestructura energética fenomenal, o sea, realmente increíble, donde yo acá aprieto, prendo la luz y se prende la lamparita, y esa energía fue generada en alguna central, en algún lugar, y llegó hasta mi casa a través de kilómetros y kilómetros y kilómetros de tendido eléctrico que pasó por una central de transmisión y después por una central de distribución y llegó acá. Pero esa generación fue centralizada. O sea, para poder tener esa infraestructura con este nivel de eficiencia y que yo pueda prender la luz en cualquier momento y el costo de esa luz sea asequible para mí, el nivel de magnitud de esa infraestructura y de centralización de la generación es bestial. Es una industria completamente centralizada y regulada. Esto funciona si tenés electricidad, pero no funciona si estás en un lugar que no tiene infraestructura. Más o menos, hoy hay unas 1.100, 1.200, 1.300, depende de cómo se definan, millones de personas en el mundo que no tienen servicios energéticos básicos, y la gran mayoría de ellos están en África subsahariana. Estos son pedazos muy grandes del mundo que no tuvieron y probablemente no van a tener la infraestructura que tenemos nosotros para prender la luz, ¿sí? Y acá la energía renovable, que es básicamente distribuida, tiene una función muy importante. Entonces, ¿cómo se está pensando en la electrificación a partir de energía renovable? Hay, por un lado, grandes parques solares, eólicos, geotérmicos, mareomotriz, elijan la energía renovable que quieran, grandes generaciones centralizadas, conectadas a la red eléctrica. Eso es donde hay infraestructura de red eléctrica. Argentina es un ejemplo. Hay parques eólicos y simplemente se conectan a la red y listo. Esa es la básica, la más fácil de entender, es reemplazo de una generación térmica que usa combustibles fósiles con energías renovables. Hay un paso siguiente, que es en lugares donde ya hay infraestructura, igual yo puedo generar energía
yo individuo, yo barrio, yo cooperativa, digamos, distintos tipos de entidades. Y puedo, por un lado, consumir sin tocar la red, o sea, puedo autoabastecerme. Por otro lado, puedo autoabastecerme y además inyectarla a la red, es decir, hay un ida y vuelta con la red eléctrica. Y por otro lado, yo puedo autoabastecerme, inyectar a la red y abastecer a otras unidades, otras comunidades, otros vecinos dentro de mi cercanía. Y esto tiene un nombre técnico que se llama mini grids, o sea, mini redes eléctricas. La grid es la red eléctrica. Mini redes. Las mini redes están creciendo impresionante, es impresionante cómo crecen las mini redes. Tanto es así que se aplica a países como Australia, donde la cantidad de energía solar en los techos de la gente es tal que Australia, que es un país, uno de los principales exportadores de carbón del mundo, está haciendo una transición que por ahí en otras partes, en Europa tardó 30 años, Australia la está haciendo en 5. Y eso es, ¿por qué? Porque toda la gente en un montón de estados está poniendo paneles solares porque les puede vender energía a la red, se está autoabasteciendo y le está vendiendo a otros. Y se empiezan a generar pequeños mercados eléctricos desregulados que quizás en grandes números no son más eficientes que una red eléctrica, pero funcionan y cumplen y cubren necesidades que una red eléctrica centralizada no llega a cubrir. Entonces el caso de Australia es impresionante, impresionante, o sea, es un país donde era completamente impensable una transición así, y se está dando, como les digo, en años, en cuestión de años. Y por otro lado, en otra parte del mundo muy distinta, hay países de África subsahariana donde la cantidad de gente que no tiene acceso a la electricidad está aumentando. ¿Por qué? Porque mucha de la población rural se muda a zonas periurbanas. Entonces, población periurbana de África subsahariana sin acceso a la red está increíblemente aumentando. O sea, cada vez hay más gente periurbana en África sin acceso a servicios energéticos básicos. Y es a esa gente donde, a la que hoy distintas empresas chinas, europeas, africanas, les están ofreciendo servicios de generación de electricidad, en general solar, portables, móviles, que no es solamente para nosotros pensar, bueno, no tienen electricidad, entonces necesitan, bueno, tener luz y tener un panelcito solar y luz. No, no. Es un amplio portfolio de stock de distintas cosas que incluye refrigeración. Imagínense cómo cambia la vida de una población que nunca tuvo refrigeración a pasar a tener refrigeración. Refrigeración, pero también entretenimiento, es decir, televisión, cargador o sea, comunicación, cargador de celular, o sea, va mucho más allá de tener luz. Están literalmente de un día para el otro teniendo infraestructura energética a la que nosotros estamos acostumbrados desde siempre y a la que nosotros asociamos a una mega red gigante, estructura, nos llega una factura todos los meses y listo. Lo están pasando a tener literalmente de un día para el otro. Y a mí me parece increíble que una tecnología, más allá del rol que tenga en el reemplazo de los combustibles fósiles y por lo tanto la mitigación del cambio climático, una tecnología sea tan superadora de lo que venimos teniendo que en Australia, que países más ricos del mundo, como en África, tenga un impacto y un crecimiento tan rápido. Entonces, ¿cuánto cambia la electrificación para electrificación en cuanto a consumo de energía pura, electricidad y todo? Ya lo vamos a ver, electrificación asociada a otras cosas. ¿Cuánto cambia en Argentina?
en el día a día. No va a cambiar mucho. Argentina es un país donde el 95-98% está electrificado, o sea, todo el mundo tiene acceso a energía, intermitente quizás, pero todo el mundo tiene acceso a energía. Y la infraestructura de la red eléctrica es realmente muy buena. Lo que va a pasar sí es que la matriz va a ser cada vez más renovable y que macroeconómicamente para Argentina va a tener un impacto bestial, porque uno de los grandes déficits financieros de Argentina es la importación de combustibles. Y conceptualmente, la energía renovable lo que hace es que vos pones toda la inversión inicial básicamente para poner la infraestructura, para generar, o sea, haces el parque eólico, solar, mareomotriz, geotérmico, lo que quieran, que eso tiene un costo, pero es un costo financiable en el tiempo, porque los parques duran 20 años, o sea, si yo puedo pagar eso en 15 años, pero después no tengo un costo cotidiano de insumo, no tengo algo que yo consumo todos los días para poder generar electricidad, o sea, básicamente no tengo combustible. Acelerar la transición hacia una matriz energética renovable para Argentina sería macroeconómicamente espectacular, porque uno de los grandes déficits en divisa son los combustibles, que Argentina importa para sostener su matriz energética, que es básicamente fósil. Entonces sí que va a tener un impacto, en las grandes cuentas, pero al fin y al cabo, en la casa de todos ustedes, van a prender la luz y se va a seguir prendiendo la lamparita y va a estar todo bien. Pero hay otras partes del mundo donde esto o sea, le está cambiando la vida a la gente de un día para el otro de una manera increíble. Yo trabajo con una empresa, estoy trabajando con una empresa suiza que opera en África, que opera en 8 países: Zambia, Camerún, Togo. Zambia es el principal, es el más grande de opera. Y ahí hay 2 modelos también que es interesante, ¿no? Como pensar cómo se insertan estas nuevas tecnologías según el mundo donde se están insertando. Hay un modelo que es un modelo muy parecido al que tiene DirecTV en América Latina, que es un modelo que se llama Pay As You Go, como un modelo de celular, es decir, la gente es como un modelo prepago. Vos pagás y ese mes tenés electricidad, y si el mes siguiente no pagás, bueno, empezás a entrar en default, y si no pagás una cierta cantidad de meses, te deja de funcionar el equipo. Ese es un modelo, es el modelo con el que empezó la electrificación así distribuida de África. Pero ahora cada vez más, sobre todo porque bajó muchísimo el costo el costo del hardware, o sea, el costo de los equipos, de los paneles, o sea, el costo de los paneles y de las baterías bajó 20, 30 veces en los últimos años. O sea, hoy ya es más barato hacer un parque de energía solar nuevo, de cero, que mantener una planta de generación térmica con carbón existente. ¿Sí? O sea, es más barato hacer de 0 un parque solar que seguir comprando carbón y tener en mantenimiento una planta térmica existente. O sea, los costos bajaron brutalmente y van a seguir bajando, hay algunas innovaciones todavía más ahí. Entonces, ¿eso qué permitió? Que hoy lo que les pueden ofrecer a la gente es una especie de leasing, es decir, les deducen del sueldo mensualmente, sobre todo a los que son empleados públicos, que son los que tienen un sueldo más estable en el tiempo, le deducen del sueldo y el equipo pasa a ser de ellos. Y el fenómeno que sucede es que en general la población periurbana de esos países es primera generación periurbana, o sea, toda su familia sigue rural. Entonces, esa gente, a partir de acceder a eso, le empieza a comprar el equipamiento a su familia rural. Entonces, más o menos se calcula que una persona que puede acceder con microfinanzas, etcétera, con financiamiento, que puede acceder a eso, electrifica a 6 familias.
Entonces, eso con la energía como nosotros la conocemos es completamente impensable. Entonces, esto es como es realmente un nuevo paradigma energético, la energía 100% eléctrica, 100% renovable y distribuida. Y esto, vamos a un paso más, que es, ¿qué va a ser eléctrico? ¿Qué va a ser eléctrico y distribuido a partir de tener esta matriz energética? Y un montón de cosas que hoy ni siquiera se imaginan. Lo que va a haber son recursos eléctricos distribuidos, ese es el nombre técnico. ¿Y eso qué va a ser? El calefón, la heladera, los frigoríficos, todo equipo que tenga una diferencia grande de temperatura como parte de su funcionamiento, en realidad lo que está haciendo ahí es acumular energía potencial. Si el equipo es eléctrico y está conectado a la red y puede comprar y vender y tiene un mínimo software, nada muy sofisticado, entonces, por ejemplo, el frigorífico más grande de Estados Unidos, la cadena de frigoríficos más grande de Estados Unidos, que creo que enfría algo así como el 40% de la comida de Estados Unidos, lo que hace es, cuando la energía solar es muy barata porque está en pico, o sea, mediodía, se genera más energía de la que se consume, ahí el frigorífico enfría muchísimo, y después, en el pico de consumo, que suele ser las 7 de la tarde, 8 de la noche, cuando la gente llega a la casa y se pone a cocinar y mira Netflix y lo que sea, que ya no está el pico de generación solar, ahí ellos, por lo que pueden hacer es transformar ese frío, esa diferencia de temperatura, en realidad obviamente ese potencial, con un generador, lo transforman en electricidad y lo venden a la red. Entonces, para la empresa frigorífica más grande de Estados Unidos, la energía pasó de ser un costo a ser un ingreso. Y esto es una forma increíble de mostrar cómo cambia realmente un paradigma energético. Y bueno, obviamente, algo que va a ser prácticamente todo electrificado es el transporte. Sobre todo, lo que es más fácil para nosotros de entender y de acceder es el transporte de tierra, los autos, los camiones. ¿Los barcos van a ser eléctricos? Sí, es un poco más complicado. ¿Los aviones van a ser eléctricos? Sí, es un poco más complicado. Pero los autos y los camiones es bastante fácil porque ya hay empresas, ya existe, bueno, Tesla y un montón más, que están haciendo autos eléctricos. Ahí la principal transformación fue la bajada del costo de las baterías. Las baterías bajaron, como les digo, varias veces. Por lo tanto, los autos eléctricos, o sea, comprarse un auto y mantenerlo en la vida del auto, se supone que entre este año o el año que viene ya va a ser más barato que un auto a combustión. No primero comprarse el auto, porque los autos eléctricos todavía son caros, la mayoría, pero el mantenimiento posterior, dado que no compras nafta, sino que cargas energía eléctrica de la red, en total va a ser más barato. En China es prácticamente imposible patentar un auto que no es eléctrico, no lo permiten. Y hay un fenómeno de infinitas variedades de autos eléctricos que se puedan imaginar. El más vendido es un autito chiquitito, como si fuese, no sé, como de una película japonesa de los 80, como un autito chiquitito, eléctrico, que vendió millones y millones y millones y millones. Esos autos en general lo que tienen es que no necesitan, son menos permiso de conducir, se pueden conducir hasta gente más grande, es muy fácil estacionar, no consume nada. Es casi como si fuese un motor de una moto eléctrica, pero con un poco más de cargas. Estás muteada. ¿Puedo decir algo? En Sí. Bolivia están haciendo un autito eléctrico que va a 65 kilómetros por hora como más grande, como mayor velocidad. Sí, son así. Y que tiene capacidad para 3 personas. Y que el costo es el más caro de $6.500. Claro, bueno, son los así. En chinos, China ya están, ya salen 1.000, 2.000.
Claro, serían Así. geniales eso. Así Sí, debiéramos andar por la ciudad. claro, bueno, así más o menos en algunas partes del mundo vamos a andar por la ciudad. Esos autos eléctricos, por un lado son eléctricos, por lo tanto tienen una batería, y así como el frigorífico podía acumular potencial energético en el frío, la batería del auto es parte de la red. O sea, la batería del auto en realidad es una extensión de la red. Cuando ustedes conecten su auto eléctrico a la red, el auto, por su software, va a decir, a ver, ahora qué me conviene, comprar la energía de la red porque está barata o vender la energía de la red. Entonces, también el costo de mantenimiento del auto por la electricidad va a bajar mucho porque va a haber una permanente compra-venta eficiente de esa energía. Además, eso va a ayudar a balancear mucho la red, o sea, va a ayudar a actuar efectivamente como una batería distribuida de la red, y va a permitirles a ustedes también, si quieren, alimentar a su propia casa con electricidad. Por ahí, y ahí va a estar, bueno, si cargo el auto en el trabajo y después voy y lo uso en mi casa. ¿Qué vida útil tiene la batería? Mirá, hoy las últimas baterías así se llama la empresa, que es, perdón, le mandé solo a Nora. La empresa se llama CATL, obviamente es una sigla, que es una empresa china, más o menos duran 1 millón de kilómetros. O sea, la vida útil de un auto hoy son 300.000 kilómetros, no sé, un auto estándar. Un auto eléctrico hoy ya tiene un límite práctico de 1 millón de kilómetros. O sea, bestial. Bestial. Baterías es un mundo de tecnologías y un mundo que no nos vamos a meter ahora, pero la tecnología de baterías solo va a aumentar y aumenta muy rápido. Estos autos, además de ser eléctricos, van a ser autónomos, cada vez más autónomos. Y la idea de tener un auto va a ser ridícula para todos nosotros. O sea, ser nosotros dueños de un auto y tener ahí algo que prácticamente no usamos. El 97% del tiempo los autos están parados, y en las ciudades un porcentaje muy alto del tiempo están buscando estacionamiento. Del tiempo que están funcionando están buscando estacionamiento. Entonces va a ser ridículo tener un auto, y los autos van a pasar a ser un servicio como hoy un poquito han mostrado Uber o Cabify, lo que sea. Cuando empezó Uber, la idea era, bueno, Uber le va a comer mercado de los taxis. O sea, ¿cuál es el mercado potencial de Uber? El mercado actual de los taxis. No, resulta que el mercado de Uber es muchísimo más grande que el de los taxis, porque Uber en realidad lo que hizo fue sacarle mercado a tener un auto. O sea, entonces, eso, que hoy ya un poquito se vio con Uber, cuando los autos sean autónomos, va a ser muchísimo más. Va a haber empresas que van a tener flotas de autos, y uno se va a pedir un auto por la app, va a venir el auto, lo va a usar, se va a estacionar, va a ir a buscar a otra persona, y por software va a hacer eficientemente lo que más le convenga, para utilizar el auto lo más posible, para que lo compartas con otras personas lo más posible, etc. El cálculo es que si los autos, con autos autónomos, autos eléctricos autónomos, con un 70% menos de autos, vamos a poder hacer 4 veces la cantidad de viajes que hacemos hoy. ¿Sí? O sea, ese es el nivel de aumento de la eficiencia del recurso auto que se logra con autos autónomos como servicio. Y así como el cambio de paradigma energético cambia nuestra forma de entender un montón de cosas de la realidad, obviamente también depende de en qué parte del mundo estás, esto cambia mucho nuestra forma de entender las ciudades, porque absolutamente todas las ciudades en donde vivimos fueron hechas para los autos. O sea, las ciudades están hechas en función de los autos. Toda la planificación urbana del siglo XX fue hecha en función de los autos. De la conexión, de dónde están los lugares, todo hecho en función de los autos. Quizás en algunas partes de Europa siga estando hecha como en función de, no sé, cuánto podía recorrer un caballo en un día. Pero las grandes ciudades del siglo XX están construidas en función de los autos. Y hay un montón de espacio que ocupan los autos que va a quedar ocioso. O
Entonces, hay una de las cosas que podemos empezar a pensar es qué vamos a hacer con todo ese espacio que estamos viendo, qué vamos a hacer con todos los estacionamientos, qué vamos a hacer con todas las calles, cómo se puede reconfigurar la ciudad si yo no necesito tener una calle adelante de mi casa todo el tiempo, en todo momento. Bueno, de acá quería mostrarles alguna foto, algún ejemplo real, pero todavía no hay. Hay algunos proyectos. En Barcelona, yo estoy acá en Barcelona hay un proyecto que se llama Supermanzanas, que ya viene estando en práctica, pero ahora lo están haciendo más y más, que son esta idea de armar como micro unidades urbanas funcionales entre 6, 4, 8 manzanas, ¿no? Que a 5 minutos de caminata a tu alrededor tengas todos los servicios básicos, pero no solamente los servicios básicos de consumo, sino los servicios básicos para tener una vida, llamémosle plena, que incluye verde, que incluye transporte, o sea, todo. Donde vi que lo están haciendo a nivel nacional es en Suecia. Suecia tiene un plan nacional de urbanismo basado en esta idea de decir, bueno, efectivamente la tendencia es esta, y si hablábamos hace 10 años, alguien podría decir, no, pero ¿te parece que...? Bueno, ahora todas las automotrices ya dijeron cuándo van a descontinuar los autos a nafta. Para 2030 no se van a poder vender autos a nafta en un montonazo de países del mundo. O sea, ya está. Estos autos eléctricos van a ser autónomos porque, básicamente, porque la tecnología es superior, porque además le conviene a todos. Entonces Suecia dijo, bueno, esto va a ser así, esto va a pasar, ¿cómo hacemos para repensar las ciudades? Y tienen algunas ideas, pero todavía son renders, son proyectos. Entonces por eso me pareció que no valía la pena. Pero esto me da pie para lo siguiente, que es, ¿qué pasa si nos ponemos a pensar en que no necesitamos vivir todos apiñados para estar cerca, que el trabajo remoto y que podemos ir cada tanto a la oficina y que los autos van a ser como servicio, que no necesita tanto espacio de la ciudad para tener autos estacionados? ¿Qué pasa si también eso nos sirve para decir, bueno, que esto nos permite producir comida un poco más cerca de la ciudad? Esto nos permite también dedicar ese espacio ocioso, pero con infraestructura, porque va a ser el espacio que queda ocioso, pero tiene toda la infraestructura, va a tener agua, va a tener luz, va a tener todo. Para alimentar a la gente. Y acá entramos dentro de la tercera y última, como gran tendencia de la que quiero hablar, que es el tema de los alimentos. La industria alimenticia genera hoy más o menos el 24-25% de los gases de efecto invernadero en el total. O sea, es muy sustancial su impacto en el cambio climático. Y es una de las más difíciles de modificar, porque básicamente no se puede electrificar. Sí se pueden electrificar los tractores, los camiones que transportan comida, pero no hace la diferencia. Las dos principales causas, las dos principales cosas que emiten mucho en la industria alimenticia son el desperdicio de comida, porque 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se echan a perder. 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se echan a perder. Según en qué parte del mundo estés, es distinto. O sea, si estás en un país medio o rico, en general se echan a perder en el punto de consumo. O sea, se tiran en el supermercado, en el restaurante, en las casas de la gente, porque sobreabastecimiento, falta de planificación de la demanda, el producto no cumple con condiciones estéticas, etcétera. Si estás en un país pobre, en general la pérdida de comida se da en el origen, o sea, en el punto de producción, por falta de infraestructura. O sea, en Vietnam, algo así como el 30% del arroz que se produce se echa a perder por falta de infraestructura de almacenamiento y de transporte. Entonces, eso genera muchísimas emisiones porque básicamente la comida podrida genera metano, y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes.
es 100 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, a corto plazo, el metano es muy importante. Dura menos en la atmósfera, pero es muy, muy potente a corto plazo. Otros gases de efecto invernadero muy potentes son los óxidos nitrosos, como el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, que es lo que se genera por fertilizar la tierra. O sea, más o menos la mitad del nitrógeno que se usa para fertilizar la tierra se pierde y va o al agua o a la atmósfera. El dióxido de nitrógeno también es mucho más potente que el dióxido de carbono. Y si no, también los refrigerantes. Los refrigerantes, los componentes con flúor, son gases de efecto invernadero ultra potentes, y aunque nosotros pensamos que ya no se usan más para refrigerar, en realidad sí se usan para refrigerar. Se usan otros, que no es el tetrafluorocarbono, que es el que se usaba antes, pero se usan otros, y son un problema cada vez más grande porque cada vez más gente tiene aires acondicionados que tienen refrigerantes, y la disposición de esos aires acondicionados es tirarlos a un basural y que el refrigerante se rompa el tubito y salga a la atmósfera. Pero bueno, es un tema en que no vamos a entrar. Entonces, desperdicio de comida, número 1. Y número 2, proteína animal. La proteína animal, la producción de proteína animal, es otra de las grandísimas fuentes de gases de efecto invernadero, por varios motivos. Motivo número 1 es la principal causa de deforestación del mundo. O sea, ¿por qué se talan los bosques en Chaco y en el Amazonas? En general, para la producción de proteína animal. Me van a decir, no, pero ahí no se cría ganado, ahí se planta soja. ¿Para qué se planta la soja? Para producción de proteína animal. El 70% del área cultivada del mundo es agricultura extensiva para alimentar animales. Maíz y soja. Entonces, principal causa de deforestación del mundo, principal causa de agricultura extensiva monocultivo, que es la principal causa de uso de fertilizantes, de agroquímicos, de desertificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, como le damos de comer a los animales algo que no es lo que comen para vivir normalmente, los animales viven enfermos, entonces el ganado es el principal consumidor de antibióticos del mundo. Y además, como están enfermos, emiten mucho metano todo el tiempo, y son una fuente de metano impresionante, y como dijimos, el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes. Entonces, la producción de proteína animal, no solamente para comer los animales, no solamente para carne, sino también para leche, huevo, etc. Es otra de las cosas grandes. Entonces, voy con esas dos profundizando y a ver qué puede cambiar. Respecto a la pérdida, digamos, al desperdicio de comida, algunas ideas interesantes. Una es producción más cerca de los puntos de consumo, y una producción más comunitaria, ¿no? Más involucrando a la gente en esa producción para tener más noción de lo que se está produciendo, menos riesgo de desperdicio en toda la cadena, en todo lo que hay en el medio entre la producción y el consumo, que es una cadena muy larga, donde se pierde mucha comida, y que además es una producción desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de los recursos, sobre todo que se usan, mucho más eficiente, en cuanto a uso de agua, uso de tierra, etc. Otra forma de pensar el desperdicio de comida es distintos modelos de consumo, que hay tecnología y muchas propuestas, que básicamente es saltearse al intermediario que se ha generado entre el productor y el consumidor. Hay un montón de partes. En Argentina eso funciona muy bien, o funciona cada vez mejor, esta idea de comprarle directo al productor, y hay algunos modelos que están funcionando muy bien, sobre todo que ayudan financiamiento y tecnología, paquetes de financiamiento y tecnología para productores, para que puedan dar un salto productivo, dar un salto de
calidad, de repetitividad, de oferta, de algunas cosas que hacen que el modelo ese de productor a consumidor todavía sea a veces un poco complicado. Pero me voy a centrar en el tema de las proteínas, porque el tema de las proteínas no solamente es muy interesante, sino que además tiene un impacto bestial en el futuro económico argentino. Porque ser un país agroexportador de materia prima para alimentar ganado o de ganado, derivados de proteína animal, en 2035, 2030, 2035 no va a funcionar más. No va a existir como forma de sostener un país. La proteína alternativa, o sea, la proteína no animal, va a ser 10 veces más barata que la proteína animal para ese momento. Entonces, ahí me parece que es un tema muy interesante y les voy a contar algunas cosas que están pasando al respecto. Y para eso voy a compartir... Bueno, yo les voy a contar algunas ideas de proteínas alternativas y les voy a mostrar algunos ejemplos acá de empresas concretas en el mundo que lo están haciendo, o sea, que ya están disponibles y que se pueden comprar. Son principalmente 3, vamos a hablar sobre todo de la carne, principalmente 3. La primera, la más desarrollada, la hoy más conocida, es la que se llama basado en plantas, que es proteínas de, en general, soja o arvejas, son las dos más grandes, obviamente hay muchas otras fuentes de proteína, pero soja y arveja, texturizada de alguna manera, o sea, se alarga la proteína y eso hace que tenga textura, con distintas técnicas, y con eso, y un montón de desarrollo tecnológico, logran reemplazos de la carne. Esta que ven acá, Novamit en España, está hecha así. Esto que ven acá es soja texturizada. El bifecito este que está acá es eso mismo. ¿Y el sabor es parecido? Y el sabor es parecido. De hecho, justo ahora vengo de un asado donde me comí una hamburguesa de esto, de otra empresa que se llama Beyond Burger, que es la más grande del mundo, porque la empresa ya cotiza en bolsa y que ya está en McDonald's y que está en Burger King, que está en China y que está... Y el sabor es realmente parecido. Otro ejemplo es esta empresa que se llama Juicy Marbles. Marbles son las cosas de grasa. O sea, el marbling es esto, ¿no? La parte de la grasita. Que lo que hace es también filet mignon o como distintos cortes de carne, porque la hamburguesa, quizás ya la vieron alguna vez en el supermercado, la hamburguesa o ¿por qué no una hamburguesa de lentejas, ¿no? Como que es la que vieja y conocida hamburguesa de lentejas. Bueno, porque la idea es que vos tenés que poder reemplazar uno a uno los casos de consumo de carne. Y el caso de la carne picada, o de la hamburguesa, o del pedacito de pollo, o del kebab, todo lo que son fragmentos es bastante más fácil, pero cuando necesito algo que tenga textura y forma y que se comporte de cierta manera, ahí es mucho más difícil. Entonces, esto, Novamit, como les decía, está texturizado, pero además usa impresión 3D para algunos de los momentos de producción. Esta de Juicy Marbles no, es mucho más sencilla, pero logra este filete, esta la probé. Y cuando la cocinás y es jugosa y tiene sabor todo el tiempo. Y lo interesante es que estas son todas proteínas completas. Y, o sea, desde el punto de vista proteico, funcionan como alimento. Tienen, o sea, 100 gramos de esto tiene igual o más cantidad de proteína que la misma cantidad de carne. Y lo que no tiene es un montón de las cosas
malas que puede llegar a tener la carne, el colesterol, potencialmente hormonas, en general no tienen transgénicos, no tienen nada. Estas están hechas, suelen ser o de soja o de arveja. Son las dos, las que están basadas en plantas son de soja o de arveja. La proteína original es soja de arveja, que está texturizada, es decir, o se aplasta, o se estira, o se algo para que tenga textura, y para que tenga esa fibrosidad que tiene la carne. Este ejemplo que está acá, que se llama MITI, que es una empresa de Estados Unidos, no es basada en plantas, no es ni avena, ni arveja, ni soja, sino que es basado en micelio. El micelio es la raíz del hongo, o sea, lo que está abajo del hongo, la red de conexión del hongo debajo de la tierra. Y el micelio tiene un montón de cosas, de cosas piolas. Por un lado, el micelio en su crecimiento degrada un montón de nutrientes que están en el suelo y disponibiliza nutrientes. O sea, hay un montón de nutrientes que gracias al micelio nosotros los podemos, o sea, comiéndose el micelio que digirió un nutriente, nosotros accedemos a esos nutrientes que de otra manera no podríamos acceder. Eso por un lado. Y segundo, que el micelio ya per se tiene textura. Entonces no hace falta hacerle un postproceso. ¿Cómo se hacen estos productos? Se hacen crecer hongos a gran escala, el micelio se seca, y con eso se hacen estos productos. MITI es un ejemplo, y Quorn es una empresa de Reino Unido que tiene un montón de productos distintos que también son de micelio. Quorn es una empresa de 1985, una cosa así, tiene un montón de productos en el mercado. Ahora, bueno, nada, le tocó estar en la moda, pero es un producto que hace un montón. Obviamente, y sobre todo en la otra categoría, la plant-based, o sea, la basada en plantas, hay un montón de empresas que en realidad ya lo vienen haciendo hace un montón. Kellogg's, por ejemplo, es el principal productor de productos basados en plantas del mundo. Y Kellogg's ya tiene hoy en góndolas como 11 productos que reemplazan a usos que hoy son de la carne, pero basados en plantas. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y porque antes no estaba esta tendencia de consumo de, como les digo, reemplazar lo que donde culturalmente usamos carne, querer usar otra cosa. Antes era el consumo de vegetales, pero como otro acto de consumo, culturalmente otra situación. Hoy yo fui a un asado y comí un asado y no comí carne que venga de un animal. Bien, esta empresa, Chunk Foods, en Israel, es también basada en plantas, pero con una tecnología o sea, está basado en fermentación. O sea, están basados en alimentar microorganismos para que generen proteína, y esos microorganismos, digamos, y después, básicamente, secar esos microorganismos y quedarse con la proteína que generaron. Y tanto Chunk Foods como Air Protein lo que están haciendo esto es un polvo de proteína, es hacer proteínas modificando organismos. Entonces, Air Proteins lo que logra es hacer proteínas a base de dióxido de carbono, luz y agua, nada más. ¿Por qué? Porque tienen levaduras modificadas que al crecer van generando proteína. Secan esa levadura y tienen proteína pura. Tanto Air Proteins como esta, que se llama Nature's Fine, son de las dos que pueden, o sea, cada una de estas obviamente juega en una categoría tecnológica distinta, tiene costos distintos, márgenes distintos, potenciales comerciales distintos, tiempos de mercado, o sea, obviamente esto es un mundo, es una industria en sí misma, pero lo que les quiero mostrar es la variedad de aproximaciones que hay al problema de reemplazar la proteína animal uno a uno en el uso. Y
finalmente esta empresa se llama Better Nature, lo que hace es, mismo también, como distintos productos que reemplazan proteína animal, pero con tempe. El tempe es una fermentación de los productos de soja, de los porotos de soja, a partir de un hongo. O sea, el tempeh es una comida recontra común en Asia, en el sudeste asiático, se come como algo común y corriente, como se come el tofu, digamos. Y es lo mismo, esto mezcla la parte de basado en plantas, porque son los porotos de soja, o sea, la proteína al fin y al cabo o la proteína base es la soja, con el micelio, porque tienen a los hongos que degradan un montón de nutrientes y disponibilizan un montón de nutrientes que antes no estaban disponibles, con la fermentación, porque todo esos procesos es un proceso de fermentación, es decir, tiene que funcionar en algún medio afín a la fermentación. Y lo que hay es mucho avance en esa fermentación que sea lo que se llama fermentación de precisión. Se usan tanques gigantescos y muchísimos datos, son muy intensivos en software estas empresas, para estar midiendo permanentemente todo lo que está pasando en esos procesos y obtener la mayor cantidad posible de proteína. Entonces, lo que pasa con esto, no sé si acaban, pero es sin ingredientes artificiales, suelen ser no transgénicos, suelen ser sin conservantes, suelen ser sin... O sea, no solamente es un aporte a la mitigación del cambio climático, sino que como la energía renovable es mejor, es una tecnología superadora de lo que hay hoy. Entonces, nos tenemos que imaginar que de acá a 10 años, el 60% de la tierra hoy cultivada en agricultura extensiva va a estar disponible. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es una discusión que está bueno tener hoy, porque lo que vamos a regenerar esa tierra y va a volver a crecer naturaleza. Vamos a plantar frutas, vamos a hacer fábricas de cemento, como que eso es una decisión, entonces está bueno poder empezar a pensar ese mundo y decir, che, en 10 años va a pasar esto, cómo somos parte de que lo que pase esté bueno. Sí, ¿vale? Y vamos a necesitar tantas arvejas y tanta soja. ¿No vamos a necesitar todas esas tierras para producir masivamente arvejas y soja? No, porque pensá que vos hoy tenés en el medio una vaca. O sea, vos producís 100, metés a la vaca y estás metiendo un paso intermedio tremendamente ineficiente. O sea, la vaca consume, o sea, la cantidad de proteína de soja que le tenés que dar a la vaca para tener 1 gramo de proteína de vaca, más el agua, más bla, 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 es muchos órdenes de magnitud más grande que si vos directamente vas y te comes el poroto de soja. Tengo entendido que la soja que se cultiva en muchos países ya no es transgénica. Nosotros todavía tenemos la soja con glifosato y en este lado del mundo todavía el glifosato es moneda cotidiana. Pero la idea sería que la futura soja para consumo humano ya no fuera con glifosato. O sea, totalmente no tienen margen comercial estas empresas en los mercados donde están vendiendo para vender soja con glifosato. O sea, imagínate que haya acá en la góndola del supermercado en Alemania una soja con glifosato. Como no tienen posibilidad de venderlo. No tienen posibilidad. Además de que en este tipo de cosas, en general, los mercados donde está la demanda son los que marcan la cancha de la regulación para los mercados donde está la producción, lo cual es, si sos un productor, te conviene estar adelantado a donde va a estar la demanda, porque si no, cuando venga la regulación no vas a estar preparado. Entonces, obvio que producir soja con glifosato no tiene futuro. Una pregunta. Sí. De todo esto, las personas comunes y corrientes que trabajamos de otras cosas y que no estamos en... ¿Qué es lo más útil entonces que podemos hacer
o sea, dejar el consumo, aminorar, bajar el consumo de productos animales, porque entiendo que en la red de electrificación y eso no tenemos injerencia. Poner un calefón solar, por ejemplo, no cambia. No es Bueno, en escala sí cambia. Obvio que hay que entender la situación individual y debería dar, el entorno debería favorecerte que vos hagas los cambios, ¿no? Deberías tener una mejor tarifa, sí, tal cosa, como que es muy difícil si todo es basado en tu voluntad, muy difícil. Entonces, hacer las cosas que vos consideres y que puedas, sí, en todo espacio de difusión, trabajar en este tema, o sea, hablar de esto, me parece que está bueno. Y bueno, en tu caso, por ejemplo, que si trabajas con niñas y niños, ellos estén pensando ya desde ahora en este tipo de cosas. Y un poco también es, para mí, creerse estos futuros y entonces como hacerlos reales, ¿no? Porque, o sea, el futuro más probable no es este. El futuro más probable es la extinción masiva de todas las especies del planeta, incluyendo la humana, ¿no? O sea, ese es el futuro más probable. Si todo sigue como estamos, si todo viene como venimos, el futuro más probable es un colapso total ambiental. Entonces, para que estos futuros posibles sean los más probables, me parece que mucho tiene que ver con creerlos y ir hacia eso y proponer eso Noam Chomsky acaba de publicar un libro que se llama Cooperación o Extinción, que tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Ahora lo acaba de sacar. Hay un grupo, bueno, de que Chomsky habla también en algunas entrevistas, en la que pasaste vos, que hay un grupo que se llama Extinción o Rebelión, Rebelión o Extinción, que en Argentina tiene también bastante trabajo. Que no dicen nada nuevo, pero sí hacen una muy buena conexión entre la clase educada, urbana, y los problemas sociales y ambientales reales donde están pasando. O sea, si la minería en Catamarca, o si el glifosato en Córdoba, o si lo que son, obviamente son conflictos, donde ya hay un montón de organizaciones trabajando desde hace tiempo, y de hecho por eso, si hay algo de resistencia, es gracias a eso. Rebelión o Extinción es un muy buen puente con la clase educada urbana que está muy lejos de eso y que en general no tiene mucho, no sabe muy bien qué hacer. Y bueno, y acá en Europa está funcionando bastante bien. Y así como lo que está, por ahí escucharon a esta chica Greta de Suecia, que empezó a decir, bueno, yo los viernes no voy al colegio porque hago un paro climático, porque me están haciendo mierda a mi futuro, ustedes nos están haciendo cara a mi futuro, y lleva ya 135 semanas el paro climático de los viernes y está en todo el mundo, y ves a los adolescentes en India, en México, en todos discutiendo esto. Como que hay acciones que logran trascender porque logran conectar puntas que antes no estaban, que ya estaban avanzando pero que no estaban conectadas. ¿Tengo una pregunta? Sí, No sé si sabes o tenés alguna sospecha. ¿Hay algún proyecto o es viable algún proyecto de alguna empresa o gobierno que financie, por ejemplo, crear unas mini ciudades sustentables o pueblos sustentables? ¿O la idea pasa más por reemplazar la tecnología existente en las ciudades, ir haciéndola más sustentable? ¿O hacer algún piloto de poblados o pueblos o ciudades o lo que sea sustentable, pero que tiene que estar financiado, tiene que estar centralizado? O sea, me imagino que un proyecto así tiene que estar centralizado, o sea, si hay alguna empresa que lo tenga como proyecto o algún gobierno o algo de eso, o no sé. recontra hay proyectos.
depende de la parte del mundo, es cómo está estructurado esos proyectos. En Argentina son en general como grupos de gente que van y se compran un lugar en Córdoba o en Capilla del Señor o lo que sea, y empiezan a armar como comunidades sustentables, que quizás hace unos años era, no sé, un poco más, pongamos el adjetivo hippie, y ahora es ya bastante de vuelta de la clase urbana educada. Porque bueno, no hay financiamiento ni estatal, ni ninguna empresa, ni nada, hay gente con la iniciativa que lo está haciendo, son proyectos. En España, por ejemplo, que tienen un gran problema de despoblación rural, los municipios rurales son los que ponen los incentivos para que se empiecen a armar comunidades así, y cada vez más hay comunidades como medio digitales y sustentables, de venir acá a trabajar 3 meses, el municipio pone el internet y los hoteles del lugar como que se reacomodan para, en vez de ser un hotel viejo, sean como un lugar de espacio de trabajo. Sí, recontra, porque además esto también se conecta con la tendencia de consumo, pero de decisión de vida de una generación que es la nuestra, que cada vez más ve como posible el subsistir económicamente sin necesariamente vivir en el centro de la ciudad. Que por ahí antes era muy difícil de pensar porque toda la actividad económica estaba centralizada, y que hoy es cada vez más viable. Entonces, depende del lugar, son las iniciativas, pero recontra hay, recontra. Y cada vez más va a ser eso. Más en Alemania, esas cosas, sí, por ahí en Alemania que venga directo del gobierno o de empresas, acá no sé tanto en el tercer mundo, pero me imagino países que deben tenerlo como planificado de acá a 10, 20 años de hacer comunidades sustentables como forma oficial, digamos, no de gente solamente alternativa que se le ocurre ir a vivirse una granja. No, recontra, y cada vez más hay proyectos de privados que lo que hacen es armarte la comunidad sustentable como servicio, lo mismo, o sea, no vas a ser dueña de la casa en la comunidad, sino que vas a ir a usar cuando quieras, vas a estar estos 3 meses, después te vas a ir a otro lugar, y vas a tener tu departamento de la ciudad, y después vas a ir ahí un tiempo, y ya lo que hay también, que es un paso muy importante, hay algunos colegios que tienen como distintas sedes en distintas partes, en distintos hubs de nómadas digitales del mundo. Entonces, los chicos pueden ir a los mismos colegios, o sea, pueden ir viajando por esos lugares y seguir yendo a colegio sin perder la escolaridad. Ya se está armando como una infraestructura de vida para todo eso, porque re viene pasando. Gracias ahí por las preguntas, perdón, ahí me estoy poniendo al día con el chat. Ahí Viviana pregunta, ¿dónde hay la principal resistencia? Y hay 2 grandes status quo. Uno es económico, obvio, ninguna sorpresa. Pues grandes industrias y industria de agricultura, fósiles, son 100 empresas, no, 50 empresas, no mucho más. Obviamente ahí hay un lobby activo, cada vez más expuesto igual ese lobby, pero sigue estando. Shell, Exxon, Bayer, JBS, que es la principal productora de carne, o sea, se las puede nombrar, ¿no? Lo que está pasando por primera vez este mes en Alemania y en Holanda es que la Corte Suprema le dice a empresas que tienen que hacer ciertas cosas. Esta semana la Corte Suprema de Holanda le dijo a Shell, Shell, tenés que cumplir con esto sí o sí. ¿Por qué? Porque Holanda tiene ciertos objetivos climáticos y si vos nos estás cagando, entonces nosotros país te regulamos y te decimos tenés que hacer esto. Eso es lo que está pasando por primera vez, hay que ver qué consecuencias tiene, pero es bastante importante porque nunca los estados se habían metido a regular la actividad empresaria en pos de mitigación del cambio climático. Entonces, eso por un lado, vamos, grandes corporaciones y lobbies y todo.
Y el segundo, otro status quo muy difícil de cambiar es el político, porque la clase política no vive de hacer grandes transformaciones en el corto plazo para perpetuarse en el poder, digamos, nunca fue así. O sea, nunca los grandes cambios de paradigma vinieron de la clase política existente. En general hubo una cierta, llamémosle, como ebullición o revolución o lo que sea. Es difícil. Hay en algunos lugares algunos cambios más bruscos, no quizás por oportunista, o sea, Biden tiene el plan hoy, el plan climático de los más ambiciosos del mundo, Estados Unidos, pero fue básicamente porque era parte de la estrategia para ganarle a Trump, que era un negador del cambio climático, o sea, pero bueno, hay un montón de movimientos, muchos movimientos jóvenes, de gente ultra comprometida, muy basada en ciencia, muy avanzando así, que están ganando espacio en lugares políticos porque la gente los vota. Entonces ganan espacio. Hay que ver si logran hacer alguna transformación, porque eso, el status quo político es de lo más difícil también, de lo que más juega en contra. No sé si quieren hacer algún otro aporte o alguna otra pregunta. Ángeles, ¿qué te parece? Estás muteada, Ángeles. Sí, no, yo le quería preguntar a Alexis, estas temáticas, ¿qué franja etaria atraen predominantemente? Mira, es una buena pregunta. Depende, calculo. Porque, o sea, hay una franja etaria que es la 20 largos, 40 y pocos, que es la que hoy más mueve desde el lado del consumo, porque es la clase que está, digamos, hay una transferencia de un montonazo de patrimonio de las generaciones anteriores a esta generación tiene otros patrones de consumo, y eso empuja mucho y atrae bastante, desde quizás un estilo de vida, asociado a un estilo de vida. Claro. Hay una generación mucho más activista, más comprometida, más joven, obvio, pero a la vez la generación más joven, llamémosle, no sé, 13 a 25, no sé cómo, no sé, estoy inventando números, pero más o menos así. Esa es la generación más comprometida en activismo y también la más desapegada de un montón de realidades, porque es la que mucho menos en contacto que nosotros estuvo con la realidad tangible, física del mundo. De la tierra y de la naturaleza y todo. Entonces es una generación muy dividida entre gente que no le importa, que está en un mundo digital completamente y a la vez muy comprometida. Y después tenés las grandes mentes científicas, económicas, así, suele ser gente más grande, más consagrada, con más trayectoria, y son súper importantes porque como las grandes ideas, nuevos paradigmas están surgiendo de ahí. De Chomsky, de Attenborough, de gente así que viene y dice, hay muchas teorías nuevas económicas, bueno, teorías económicas complementarias que están proponiendo cosas, y toda esa gente suele ser más grande, suelen ser académicos consagrados, o políticos consagrados. Entonces te diría que sí, como según la edad... Bueno, entonces, a la inversa te diría cuál sería la franja más reticente o resistente a esto. Digo porque eso ubicaría un target, ¿no? Para dirigirse o para planificar cosas. Yo no dejo de pensar en el macho argentino y el asado.
Cuando hablas de sacarle el asado al macho argentino. Sí. Obvio que si estás en el poder, sos una persona de, no sé, más de 55 en una posición de mucho poder, sos claramente la persona más reticente al cambio. ¿Por qué? Pero porque sos la persona que tenés más para perder en general. Siempre son los más reticentes al cambio. En cualquier transformación. Son las mismas personas que están o en el poder político o en el poder económico. Hay mucho descreimiento, pero yo creo que mucho del descreimiento es parte del mecanismo de defensa de no perder status quo. Yo creo igual que el cambio también va, o sea, que son las mismas empresas grandes, Shell, etcétera, que Kellogg's, como vos mencionabas, las que van a hacer la transformación y van a impulsar junto con otros, digamos, pero van a ser parte importante de la transformación por una cuestión de mercado, y cuando las tendencias de consumo, o digamos, porque es así, o sea, porque también están donde está el negocio, no tanto una cuestión de principios de que si la carne sí o carne no. Totalmente. Entonces ahí me parece que está bueno por eso también impulsar, o sea, convencer a las empresas grandes de la necesidad del cambio, porque son las que van a apoyar, van a ser parte, no es que es contra las empresas, sino que es con las empresas. No, totalmente, porque además son las únicas que tienen la escala para hacer la transformación en el tiempo que son necesarias. O sea, si desaparecen hoy las 100 empresas más grandes del mundo, hay que refundar la economía, no llegamos a tiempo. O sea, eso es una realidad. O sea, necesitas que Unilever sea el principal inversor en reciclaje de plásticos, si no, no llegás. Son los únicos que tienen infraestructura. Pero yo pienso las 5 agroexportadoras más grandes del mundo, que son 4 o 5. Sí. Cargill y qué sé yo, pero son 4 o 5 para el planeta. Sí. Acá, por ejemplo, son las que venden el glifosato, que bla, 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 bla. Sí. ¿Cuánto tiempo van a seguir empujando esto cuando vean que el negocio está del otro lado? Bueno, es muy interesante. Cargill es de las principales inversoras hoy en agricultura regenerativa. Mirá vos. Acá no, no en la Argentina. No. Y Bayer, que es Bayer Monsanto, tiene un programa en Brasil de financiar a los productores para que se pasen a agricultura regenerativa. La empresa, mientras sea negocio, van a migrar hacia lo que sea negocio. Sí, sin duda. Muchos lo hacen también un poco como pantomima, o sea, que las petroleras muchos hacen como, bueno, sí, pantomima de que estaban cambiando algo, pero en realidad no cambian nada. Pero o sea, las que no se adapten no van a existir más. O sea, hoy con la velocidad nos fuimos a cualquier lado, pero la velocidad de transformación de las principales empresas, si vos ves las primeras 50 empresas del mundo, hoy y hace 10 años, la cantidad que cambió, o sea, la cantidad que entró y la cantidad que se fue, es mucho más que si lo veías en 1980 versus 1930. O sea, hoy la transformación es muchísimo más rápida. Entonces, cualquier empresa que no se adapte simplemente se cae. Es como cuando no se adaptaba, la que no se adaptó al cambio del carbón al petróleo, moría, tuvieron que adaptarse. Y ahora el que no se adapte al cambio del petróleo a la electricidad también va a morir, y así. O sea, me parece que cambian porque les conviene también. Es una cuestión de conveniencia de ellos. Sí, totalmente. O sea que una cosa que podríamos hacer las personas comunes, en principio, sería reducir el consumo de carne, pollo, lácteos, huevos, todo eso, y yo de paso, que se ríe ahí alguien porque sí, voy por lo vegetariano, y apostar a estas pocas marcas que tenemos todavía acá, que hacen esos sucedáneos de carne, si en la casa se come carne, a comprarlo, sobre todo si los ingredientes que tienen son buenos, como para que sigan creciendo esas pocas empresas que hay que ya lo están haciendo, y ir reduciendo lo otro, ¿sí? Sí, totalmente, 100%. Todo lo que uno sabe que ayuda, para mí hay que intentar hacerlo. Sí. Bueno, no sé si les parece que vamos cerrando, son 8:30. Alexis, muchísimas gracias, la verdad que fue muy interesante, un montón de cosas nuevas, muy lindo escucharte, muchas gracias por estar con nosotros. Pero tengo un pedido más.
Sí. Una cosita más que te tenemos que pedir. Nosotros estamos, digamos, tenemos una revista en la Asociación de Psiquiatría que se llama Sinopsis. Y hacemos columnas de diferentes temas. Y estamos viendo cómo hacer una columna sobre este tema de este grupo de trabajo, que es el Grupo de Trabajo de Salud Mental, Ambiental y Urbana. ¿No te animás a escribirnos alguna cuestión, alguna cosita? Pero yo no sé nada de salud ambiental, de salud mental. No, de tu tema, de lo que sepas. No te pido que escribas de salud mental porque no es. Para eso estamos nosotros. Pero un poco como contándonos todo esto en algún articulito que nosotros lo queremos publicar en la revista. Es una revista muy linda, la revista Sinopsis, y ahora va a tener, mira, la fundadora no es la fundadora, pero es una gran impulsora de la revista, es Ángeles, María de los Ángeles. A ver, contale vos cómo estamos necesitando el próximo artículo del grupo. La idea es que Sinopsis tenga columnistas que instalen temas nuevos, ¿no? Temas como de vanguardia, que vayan abriendo paso. Entonces, por ejemplo, esta charla podría, en un breve resumen, digamos, exactamente sobre lo que hablaste, o sea, no que hables de salud mental ni nada por el estilo, pero eso puesto en una revista de salud mental ya empieza a abrir un campo para que la gente empiece a pensar cosas nuevas, ¿no? Es casi una acción de activista lo que te pedí. Bueno, perfecto, sí, con mucho gusto. Gracias, Alexis. A ver, yo quiero agregar algo, ¿no? Digamos Liliana. que en la línea de la revista, a nosotros nos interesa mucho, Alexis, abrir dentro de lo que es nuestra área de salud mental y de la subjetividad, lo que serían nuevos paradigmas, ¿sí? Lo que serían todos los cambios en relación a nuevas formas de pensar la subjetividad, de pensar lo terapéutico, de pensar el estar en el mundo sería. Entonces a mí me parece que un lazo interesante podría ser, tomando esto que vos hablás desde tu área, como nuevos paradigmas para pensar la vida urbana sería, ¿no? Me parece que se podría encuadrar en esa línea en relación a cómo venimos tomando distintas líneas en la revista. Suena buenísimo, tendría que hacer más preguntas para entender como bien qué significa, porque son palabras que yo no suelo leer ni nada, entonces, pero recontra que sí. Sí, pero tomalo. Además me sirve ahí para pensar. ¿Cómo lo hablaste hoy? Vos hablaste mucho hoy de nuevos paradigmas. Tomalos desde ahí, desde tu enfoque, desde ahí. Claro, Gracias. no te pedimos bueno, nada. No, sí, perfecto, entonces ahí sí. Perfecto, no, igual yo les mando y ustedes me dicen, ¿no? Y lo vamos. Pero sí, recontra. Gracias por la invitación también. Gracias a vos. Ale. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Buenas noches.